Varias regiones rusas ya se pronunciaron con palabras de apoyo al presidente ruso, entre ellas Crimea y las repúblicas rusas de Lugansk y Donetsk. Recordemos que todo esto surgió después de que el líder del grupo militar Wagner acusara al Ministerio de Defensa de atacar campamentos en la retaguardia, algo que fue desmentido por la cartera de Estado. Contra el jefe del grupo Wagner se han abierto varias causas penales y está con nosotros acá Semyon Senderov para contarnos todo. Hola, Semyon. ¿Qué tal, María Isabel? Bueno, de verdad, una situación complicada la que estamos observando, aunque no sé si tú cuando venías al trabajo viste algo distinto, ¿no? En Moscú, en las calles de Moscú, todo está tranquilo. Como decía Vladimir Putin, la situación tensa está en Rostov del Don. Precisamente es una ciudad al sur de Moscú, cerca de la frontera con la República Rusa de Donetsk. Pues ahí precisamente esto es lo que recibimos, estas imágenes. Como puedes observar, están los militares del grupo Wagner, aunque la situación igual parece muy tranquila, están ahí puestos en las calles. En otras ciudades la situación es aún más tranquila, no hay militares en las calles, no están los del grupo Wagner. Recibimos las imágenes de distintas ciudades de Rusia, inclusive desde Moscú. Los servicios de seguridad obviamente elevaron su nivel de preparación, están pendientes de esta situación. Ahora están con el régimen de la operación antiterrorista. Es una situación también importante a destacar. Es precisamente cuando aquí vemos las imágenes de Moscú, por ejemplo, el Kremlin. Precisamente es cuando el servicio de seguridad tiene más posibilidades de control, de revisar. Como puedes imaginar, están todos preparados ahí en las calles. También hemos recibido el mensaje del Ministerio de Emergencias de Rusia. Están todos listos, todos movilizados en las calles, aunque como ya hemos dicho, se siente una especie de tranquilidad. Más bien, la atención está en los medios, en los mensajes que llegan desde distintos puntos, aunque ya, como también tú adelantabas, muchas regiones de Rusia ya se pronunciaron que están con Vladimir Putin, están con el presidente ruso, no apoyan las acciones del grupo Wagner. En este contexto, recordemos que se trata de, por ejemplo, Crimea. Su gobernador Aksionov dijo que está con Vladimir Putin. También desde la República Popular de Donetsk, desde Lugansk, desde otras ciudades han asegurado que no apoyan esa insurgencia. Recordemos que se trata de un levantamiento militar del grupo Wagner, provocado por su líder Yevgeny Prigozhin. Han abierto precisamente causa penal. Uno de los artículos fue el 279 del Código Penal, precisamente por el proceso por la resurrección armada. Un caso bastante inusual al que no hemos visto durante mucho tiempo, aunque Vladimir Putin, por ejemplo, en su largo discurso que acabamos de escuchar, él se refería a los hechos históricos, él recordaba la historia del país y él incluso se refería al año 1917, el año de la revolución, aunque, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes del grupo Wagner. De hecho, los militares, recordemos, del grupo Wagner están en el frente, han podido liberar varias ciudades, entre ellos Artyomovsk. Hablando precisamente de Artyomovsk, y lo mencionó Vladimir Putin, que Wagner ha ayudado bastante en la liberación de esta ciudad, aunque hubo polémica. Aquí recordemos ese momento precisamente cuando tomaban la ciudad, la liberaban del ejército ucraniano. Aquí las imágenes exclusivas de cómo era en ese momento la ciudad antes de empezar su recuperación.
En este caso, recordar que precisamente atribuyó y bastante a la liberación. Sin embargo, ahora lo que dicen es que precisamente con estas acciones agresivas contra el pueblo ruso, parece que el régimen de Kiev puede aprovecharse de la situación, ¿no? Y pues ir en ofensiva contra estos lugares recientemente liberados. Entonces hay cierta crítica. Yevgeny Prigozhin es un personaje, por así decirlo, porque no es la primera vez que lanza unas declaraciones así bastante fuertes. Ya durante semanas habíamos escuchado sus ataques mediáticos, por así decirlo, porque él se permitía, por ejemplo, criticar el ejército ruso, se permitía criticar incluso al ministro de Defensa, a Sergei Shoigu. Él era bastante agresivo en sus declaraciones, el momento de precisamente participar en la operación especial militar de Rusia en la zona. Aquí recordar lo que dicen las autoridades en estos momentos, las autoridades rusas, es que el régimen de Kiev aprovechó la provocación de Yevgeny Prigozhin de desorganizar la situación y pues en las líneas de partida está concentrando sus unidades el ejército de la dirección de Artyomovsk para una ofensiva. Es lo que realmente preocupa, no lo que los soldados de Wagner están en Rostov del Don, sino precisamente que el enemigo puede aprovecharse de la situación. Han hecho este llamamiento a los combatientes del grupo militar privado a no cometer errores irreparables, a cesar cualquier tipo de acciones contra el pueblo ruso, a no cumplir las órdenes criminales y traicioneras de Prigozhin y a tomar medidas para detenerlo. Aquí hablamos de un punto muy importante, es un punto de partida que seguramente va a marcar un antes y un después. Precisamente como entendemos a partir de estas declaraciones que escuchamos por parte de las autoridades de Rusia, es que cualquiera que esté luego del lado de Prigozhin pues será juzgado también por estas acciones criminales. Hay que recordar que durante esta noche todos estábamos pendientes de estas declaraciones. Los medios de comunicación rusos habían lanzado informativos especiales en todo el país, incluso con presentadoras estrella, por así decirlo, porque eran las más famosas que daban estas noticias. Precisamente durante la noche se marcó una declaración muy importante de Surovikin. Él es el comandante, ¿no?, de la operación especial rusa y pues yo considero que es importante escucharlo. Vamos a escucharlo. Я призываю Hago un llamamiento a que se detengan. El enemigo está esperando que se deteriore la situación política interna en nuestro país. No podemos hacer el juego al enemigo en estos momentos difíciles para la nación. Antes de que sea demasiado tarde, es necesario hacer cumplir la voluntad y la orden del presidente de la Federación de Rusia, que fue elegido por el pueblo. Hay que detener las columnas, devolverlas a sus bases permanentes y zonas de concentración, resolver todos los problemas de manera pacífica y bajo la dirección del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Bueno, en los momentos que se producían estas declaraciones, obviamente mucha atención estaba puesta sobre las calles de la ciudad, ¿no? Esta, por ejemplo, son las calles de Moscú. Aquí ves el Kremlin justo anoche. ¿Cómo puedes observar? Todo estaba tranquilo, la gente circulaba por sus asuntos privados, el Teatro Bolshoi, por ejemplo. Y es precisamente curioso destacarlo porque hay medios que hablan de... No, están incendiando Rusia. Claro, o sea, claro, están hablando... Toda clase de especulaciones que ya estaba abajo. Así es, especialmente lo que vimos en los medios occidentales. Obviamente, mucha atención está puesta sobre lo que está ocurriendo en Rusia. De hecho, llegan declaraciones desde incluso países europeos. Así, por ejemplo, y es también curioso destacarlo, el Ministerio de Exteriores de Italia dijo que para los italianos en Rusia, por el momento no hay problema crítico, así es como lo han descrito, pero dijeron que llaman a los ciudadanos italianos a tomar precaución por si acaso por el desarrollo de esta situación.
Ha cambiado la situación con los eventos, por ejemplo, ya las autoridades anunciaron que bueno, posponen los eventos importantes de esta semana. Por ejemplo, hablamos del fin del año escolar, bueno, la graduación, la famosa graduación que se celebra precisamente en estas fechas. Han decidido que no es el momento para celebrar. Estas son las imágenes en directo que recibimos desde las calles de Moscú. Ahí el edificio del gobierno, la Casa Blanca, la conocida también históricamente. Como puedes ver, parece que no está pasando realmente nada. Bueno, pero recordemos que son las calles de Moscú, porque la situación en Rostov del Don es totalmente... ¿Qué está al sur de la nación? Claro, en el sur de Rusia la situación es un poco distinta. Están pidiendo tomar la precaución, aunque también han habido muchas declaraciones sobre la situación de transporte, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que dijeron que los aeropuertos de Moscú están funcionando perfectamente, no hay retrasos. Los trenes que van a Rostov del Don y en general al sur de Rusia, pues precisamente siguen circulando. Estas son las nuevas imágenes. Como puedes ver, los militares de Wagner siguen en las calles, pero tampoco están agresivos, ¿no? Parece que aún así, aún con los tanques en las calles, aún con los militares, la situación es bastante tranquila. Eso sí, hablando de la carretera sur, la carretera que va de Moscú al sur de Rusia, ahí pues han pedido a no utilizar esta carretera por el momento, igual como están los operativos contra terrorismo. Entonces ellos pueden revisar los coches, pueden buscar a los insurgentes, y es importante no causar problemas en este momento, no obstaculizar las acciones de la seguridad. Pues hay también a nivel global, hemos podido ver los mensajes que Vladimir Putin habló con Lukashenko, con el presidente de Bielorrusia. Hablaron por teléfono. Se informa que Vladimir Putin precisamente habló de esta situación con Lukashenko. También llegan muchísimas imágenes desde los lugares de los acontecimientos. Recordemos que ahora han abierto una causa penal y pues los miembros, los militares de Wagner que estén en este momento del lado de Prigozhin, pues precisamente serán juzgados. Lo que se está realizando en Rostov del Don son estas medidas de seguridad en toda la provincia. Cancelaron, por ejemplo, eventos públicos, también restringieron el tránsito. Es importante destacar porque las calles de Rostov ya las hemos visto. Los militares de Wagner están en las calles, están con sus tanques. Sin embargo, también piden tomar precaución afuera, en la provincia precisamente, donde por el momento hay mucha especulación, hay cierta tensión, especialmente por lo que notamos en las declaraciones de los medios de comunicación. Pues es importante destacar que muchas regiones ya han mostrado su apoyo a Vladimir Putin tras precisamente este discurso que hemos escuchado. Recordar que Vladimir Putin lo tachó de una puñalada por la espalda, ¿no? Claro. No solo contra el país, sino contra el mismo pueblo ruso, aunque en ese momento dijeron que las Fuerzas Armadas de Rusia siguen del lado del presidente, siguen cumpliendo con las órdenes y haciendo todo lo posible para que el enemigo no se aproveche de esta situación. Pues lo que decía Putin en su declaración ante el pueblo ruso es que Rusia hoy en día pues está llevando una lucha importante por su futuro y también está resistiendo a la agresión de los neonazistas y sus dueños, así llamaba a los patrocinadores del régimen. Lo que también dijeron las autoridades es que el régimen de Kiev aprovechó la provocación de Yevgeny Prigozhin y está concentrando tropas en la dirección de Artyomovsk para una ofensiva. Este dato sí que es preocupante, aunque es importante ya que se dio a conocer, seguramente se están preparando también las Fuerzas Armadas de Rusia en esta zona para no permitir que el régimen de Kiev haga su contraofensiva. También destacamos lo que está pasando en San Petersburgo. Este es el centro
de... perdón, La este ciudad, es el centro de Wagner. Ahí están concentrados los servicios de seguridad para mantener la situación bajo el control. Ya vemos que hay muchos medios de comunicación ahí esperando. Precisamente es uno de los edificios principales del centro Wagner, que se encuentra en San Petersburgo, pero también hay centros importantes en otras ciudades. Incluso hay campamento de entrenamiento de los militares, de los contratistas de Prigozhin. Pues aquí también importante destacar que Vladimir Putin habló en su discurso que se trata de una verdadera lucha por el destino del pueblo, lo que se está decidiendo, La existencia misma de Rusia. claro, lo que está en el tablero del ajedrez, lo que está en el juego es el destino de todo el pueblo, así que es algo que requiere las fuerzas, la atención de todos, una unidad, una unión, consolidación y también la responsabilidad. Pues también lo que dijo Vladimir Putin es que en esta situación de hoy en día Rusia se enfrenta a una verdadera traición. Ya. Recordemos que dijo que se trata de una puñalada por la espalda. Perdón, Simeón, pero esto ocurre también cuando tenía muchos fracasos en la contraofensiva Ucrania y pues ahora se están dando estos sucesos. Claro, y es lo que realmente importa ahora porque de esta contraofensiva de Ucrania llevaban hablando semanas. Claro. Entonces, sabemos que no ha tenido éxito porque han utilizado los militares de reserva, los militares que no participaban en ese momento en el conflicto directo. Entonces, han puesto a los militares al frente, sin embargo, no han podido avanzar. Y de ello hablaban no solo desde el Ministerio de Defensa de Rusia, también hablaban desde el Kremlin, describían la situación con pues la contraofensiva ucraniana. Entonces parece que cuando los medios internacionales, los gobiernos que suministran armamento a Kiev directamente entendieron que no ha funcionado la ofensiva. De hecho, para comprobarlo, estas son imágenes del frente cuando precisamente contrarrestaban a la contraofensiva de Ucrania. Aquí la destrucción posiblemente de uno de los tanques ucranianos. Es así como encontraban a las tropas de Kiev para frenar su contraofensiva. Entonces, no resultaba exitosa. Y parece que en esta situación es Wagner quien, y Yevgeny Prigozhin directamente, quien quiso aprovecharse, tomar esta situación tan sensible, tan importante para el transcurso del conflicto y en un momento de verdad elegido bien, por así decirlo, ¿no? Estratégico. Él ha pensado seguramente muy bien en qué momento lanzar su ofensiva contra las autoridades de Rusia. Entonces, recordemos que estas son, por ejemplo, muchas veces realizaba estas declaraciones. Se dirigía aquí con los soldados, con sus soldados, se dirigía a las autoridades de Rusia, criticaba al ministro de Defensa, a Sergei Shoigu, decía, por ejemplo, que le faltaban municiones, aunque el Ministerio de Defensa rechazaba estas declaraciones, decía que participaba de forma activa. Hay que decir que también atacaba directamente a las autoridades rusas de forma verbal y provocaba estas reacciones, esta ola de reacciones en los medios, especialmente occidentales, porque de hecho para Occidente Prigozhin ha sido una buena figura en plan para criticar a Rusia, porque cualquier declaración suya se utilizaba para decir, no, a Rusia no le va bien, que Rusia no puede con la situación en el frente y que la contraofensiva de Ucrania supuestamente tiene éxito. Exitosa. O sea, tomaban las declaraciones de Prigozhin fuera del contexto. Para el framing que se llama, para el encuadre y presentar un tipo de realidad que se vende.
Así es Ya. como la prensa amarilla también utiliza este tipo de tácticas de estrategia para llamar la atención, para hacer el clickbait, por así decirlo, para que la gente lea más sus artículos. Entonces, Sí, perdóname, Moscú en paz, la situación bajo control, digamos, es una noticia en desarrollo, pero reiterar a la ciudadanía que hay un poco de tranquilidad. Rostov, el Don, es la situación compleja. Y está Sí, es que son situaciones totalmente opuestas. En Moscú, en San Petersburgo, en las ciudades grandes de Rusia, se han tomado las medidas de precaución. Están las fuerzas, la policía, los militares, están los miembros del Ministerio de Emergencias de Rusia. Están controlando la situación. Lo que está pasando en Rostov del Don es un poco Más complejo, distinto porque... Y es que hay que recordar que precisamente esta ciudad está más cerca hacia el frente, precisamente en esta ciudad desde el inicio de la operación especial militares, cuando cerraron el espacio aéreo, cerraron los aeropuertos por su cercanía, para su seguridad. Entonces, yo creo que Prigozhin también está al tanto, entonces aprovechó de este mismo lugar que ya estaba en una situación un poco tensa para provocarla aún más, para darle esa chispa, ¿no? A echarle más leña al fuego, por así decirlo. Bueno, seguramente todo seguirá tranquilo, pero obviamente vamos a estar pendientes, vamos a escuchar todas declaraciones, ver lo que pase y lo vamos a contar, ¿no? Lo más importante es seguir estos canales oficiales en el sentido de no escuchar el amarillismo, la fabricación de noticias, que bueno, ya nos tienen acostumbrados a esto desde el año pasado. Sí, así es. Gracias, Simeón, por toda esta información. Estaremos con ustedes en el momento en que la noticia lo amerite. Gracias por acompañarnos.